Bienvenido al cuarto vídeo del método Pioneros, un vídeo en el cual vamos a centrarnos de lleno en cómo vamos a proceder en nuestra operativa. Vamos a hablar de la teoría de Elliot, de la actuación en el primer, segundo y tercer impulso. Luego nos vamos a centrar en lo que yo considero que es el principal impulso de todos, que es el segundo. Y por último, pues trataremos de stop de pérdida, el stop de beneficios y los objetivos. Ahora vamos a analizar los impulsos a través de las ondas de Elliot. Lo bueno que tiene esto es que si eres capaz de detectar una onda de Elliot en un momento como por ejemplo el primer retroceso o el segundo retroceso, tendría grandes posibilidades de ganar un beneficio bastante importante. ¿Qué es lo que dice la teoría de Elliot? Pues bien, que una tendencia va a tener un impulso y un segundo impulso. Este segundo impulso se va a dar prácticamente el 90% de las veces. El tercer impulso es una incógnita. No sabemos si se va a dar. Vamos a ver cómo analizamos las ondas. Aquí podemos ver la onda de Elliot al alza. Estaríamos en tendencia alcista. Aquí veríamos un primer impulso, aquí su retroceso, un segundo impulso, otro retroceso y por último un tercer impulso. El primer impulso va a ser complicado detectarlo al principio y por lo tanto entrar en esa tendencia para sacarle beneficio desde el inicio, a no ser que estemos a la espera de un rompimiento de una zona de canal lateral, pues va a ser complicado. Este primer impulso es el más corto de todos. Si lo cogemos, perfecto, pero si no, no importa. Su retroceso es bastante agresivo, se acerca bastante al inicio del primer impulso, pero no totalmente. Este primer retroceso, el punto número 2, es el que da inicio al segundo impulso. Es el mejor sin duda alguna, este. Es el que podemos estar todo el día sin hacer nada, pero si nos montamos en este segundo impulso, ya habremos cubierto con creces nuestro objetivo del día. Ya entras con un contrato, si eres principiante, como 30 si eres un profesional, porque seguramente te va a salir bien la entrada en este punto. El segundo impulso suele ser el de más recorrido de los tres. Nunca debe ser más corto que ninguno de los 5 puntos. Si no, no estaríamos en las ondas de Elliot. A continuación se da este segundo retroceso, que nos lleva a este tercer impulso. Este tercer impulso se puede dar o no. Este retroceso no debe tocar nunca el techo del primer impulso, es decir, el techo lo tendríamos en esta zona. En el caso de que se dé, ya nos podemos plantear que estemos en una onda de Elliot. En el caso de que llegue a este punto número 5, puede darse la teoría de Elliot. ¿Y en qué consiste? Si hemos tenido 3 impulsos que nos han llevado hasta arriba, o sea, un primero, un segundo y un tercero, bien, ahora se van a dar unos retrocesos que después del punto número 5 tengamos un A, un B y un C. Si hemos tenido una tendencia alcista, hasta aquí, o sea, el punto número 5, tengamos a continuación una tendencia bajista. Esta figura es la que tenemos que buscar, sobre todo cuando se da en esta zona el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que nos lleva a sospechar que estamos en una onda de Elliot. En el caso de detectar esta onda es cuando debemos plantearnos aprovecharnos de una entrada en el retroceso a la baja de la onda. En esta zona número 5 es cuando los indicadores empiezan a mostrar divergencias, es decir, cuando vemos que el precio está subiendo, el indicador está a la baja. Vamos a hablar de la regla de oro de Elliot. ¿Y qué dice? Dice que nunca puede haber una corrección de 5 ondas. Su teoría dice que en un mercado alcista, un descenso que se compone de 5 ondas significa que se está iniciando una corrección. Es decir, se está formando la primera onda correctiva A, las cuales vendrán seguidos de la alcista B y la correctiva C, lo que significa que el mercado va a continuar con su descenso. En cambio, en un mercado bajista, un avance alcista de 3 ondas denota corrección en forma A, B, C y por lo tanto reanudará
su tendencia bajista. Aquí podemos ver de una manera muy gráfica los tres impulsos con sus respectivos retrocesos, además de sus retracciones en el tramo correctivo. Podemos observar cómo dentro de cada impulso y retroceso hay, digámoslo así, subimpulsos, pequeños impulsos que forman el impulso principal. También podemos ver cómo están indicadas las zonas de entrada y salida, pero eso lo vamos a ver a continuación con más detenimiento. En un impulso de más temporalidad no siempre lo vamos a ver perfecto, no va a venir recto, aquí recto, recto, como lo hemos visto antes, no. Los impulsos los vamos a ver así y hay que identificarlos de esa forma. Por ejemplo, imaginaros que esto es un gráfico de una hora, ¿vale? Estos son pequeños impulsos que se van a ir dando hasta llegar a esos tres impulsos. Pero claro, esto a lo mejor viene de un proceso de días, de semanas, ¿bien? Porque venimos en una tendencia alcista principal, pero luego dentro de esa tendencia alcista principal vamos a ir viendo esas tendencias secundarias. Por eso esto hay que verlo también en varias temporalidades, ¿bien? Pero que normalmente esos impulsos hay que buscarlos en esas temporalidades cortas también, que nos van a dar esas entradas rápidas, ¿bien? Por eso este dibujo hay que tenerlo claro. Ahora vamos a hablar de lo que es la actuación en sí. Vamos a ver cómo vamos a efectuar nuestras entradas en cada uno de los tres impulsos, ¿bien? En este primer impulso, en esta secuencia, nos encontramos en un lateral y se tiene la expectativa de que pudiera coger un cambio de tendencia. En esta secuencia se presenta un movimiento de precio, que habiendo bajado previamente, ahora se encuentra en un lateral. El gráfico tiene pintada una línea de resistencia representando dicho lateral. Esta línea está situada, como bien podéis ver, en 2096,50, representando el precio que se daría por superada la resistencia. En este gráfico, aquí ya la resistencia se ha visto superada, aquí en este punto, ¿vale? Ese 2096,50 que hemos dicho antes. Llegado a este punto, lo más probable es que los precios sigan subiendo. Estaríamos participando en lo que puede ser un primer impulso alcista, pero no olvides que de momento no existe ese primer impulso. Para denominarlo así, es necesario que haya un segundo impulso. La entrada en este impulso la vamos a hacer en el rompimiento, justo en la vela que nace encima de la línea de resistencia que ya se ha visto superada. Es decir, esta es la zona de resistencia que se ha visto superada, pues un tick por encima, por esta zona. El stop lo situaríamos por debajo de la línea de resistencia que ahora actúa como soporte, es decir, sería por aquí, por esta zona de abajo. Durante esta fase debes mantener tu posición mientras las posibilidades de que se trate del primer impulso permanezcan intactas y no se dé por finalizado el movimiento. Ya en esta parte el primer impulso se desarrolla del todo. Desde luego que si después de superar la resistencia el precio se gira y pierde el soporte del movimiento, este movimiento lateral que ha servido de inicio, sin duda lo que sucedería es que los precios no solo no estarían subiendo, sino que además comenzarían a bajar. Hablamos de esta línea. En este caso el precio se ha mantenido en el entorno del 38%, el 38% de Fibonacci, aquí lo tenemos situado. En el caso de que el precio hubiera retrocedido por debajo del 61,8% del retroceso, es decir, en esta zona, estaríamos hablando de la vuelta de un movimiento lateral. Mientras no se retroceda por debajo del 61,8% del retroceso de Fibonacci, el primer impulso del movimiento se mantendría intacto. O sea, hay que tener en cuenta que en cada impulso, él siempre va a avanzar y va a retroceder. En este caso se ha quedado en el 38. Podría bajar al 50 también. Podría bajar al 61 e irse. O sea, se estaría considerando todavía un primer impulso. Pero si se hubiera roto, hubiera alcanzado, por ejemplo, el 76%, este primer impulso ya desaparece. Estamos en un lateral. Tendríamos que buscar ya el inicio en otro lugar para buscar un primer impulso. Como conclusión al cierre de esta posición, se va a producir mientras haya posibilidad de perder, el stop se pondrá en el precio en el que con seguridad
se estime que se ha rebasado el nivel de retroceso proporcional al 61,8%. O sea, el stop por aquí, por debajo de este 61,8%. Este cierre también se puede producir a partir de que, por haber modificado el stop, ya no haya posibilidad de pérdida. O sea, se debería cerrar su posición cuando ocurra el primero de estos acontecimientos. Que se pierda el 38,2 del Fibonacci, o sea, por aquí, o el precio de desarrollo movimiento lateral, quedando por finalizado el presunto primer impulso, permita medir su tamaño. El presunto primero debes considerarlo finalizado. Ahora podría formarse otro que lo confirmaría al generar un nuevo máximo relevante, que este era el primero de una tendencia alcista sostenida, no un simple rebote o parte de un movimiento lateral de intervalo más amplio. O sea, tenemos que ya empezar a buscar a partir de este máximo que hizo el primer impulso. Bueno, el máximo lo tenemos aquí, pero yo como zona importante marco esta. Aquí hay coincidencia de dos velas, dos cuerpos que han terminado aquí y marco hasta aquí. Esta es una zona de resistencia que si se es superada, ahí es cuando ya estaría considerando que se está dando lugar el segundo impulso. Yo en este primer impulso particularmente pues, no suelo actuar, ¿vale? Lo que pasa es que hay una posibilidad real. Pero para buscar más seguridad, pasemos al segundo impulso. Hablo desde mi punto de vista. Finalizado el primer impulso, ya tenemos un segundo impulso, que con seguridad lo tendremos cuando el precio supere la resistencia de 2111,25. Es decir, aquí, esta zona que he marcado fuerte, ¿bien? Este es el máximo, en este caso lo he puesto aquí, finalmente, y aquí lo hago coincidir. Esta zona es la zona de rompimiento. O sea, cuando se supere el máximo que hizo el primer impulso, pues ya se estaría dando origen al segundo impulso. El primero lo tenemos, o sea, tenemos dos posibilidades de entrada en este caso. El primero lo tenemos en el entorno de 2102,25, aquí, que es la zona de inicio del segundo impulso, que supera la primera resistencia del retroceso que realiza el primer impulso. Aquí, o sea, el retroceso del primero, aquí se forma una especie de lateral y aquí se da una resistencia. Bien, una resistencia, sube el precio, aquí no llega, pero una resistencia hasta que llegamos aquí. En esta zona de rompimiento es donde yo pues estoy buscando una zona de entrada. Un tick por encima de esta zona de rompimiento y mi stop siempre lo situaría por debajo de esta zona. ¿Vale? Lo pongo aquí bien cerquita y así de esa forma pues minimizamos el riesgo. La otra posibilidad de poner el stop es debajo de la línea de tendencia, que sería esta línea de tendencia, la podría marcar aquí y ahí podría poner un stop también por debajo. Y luego la segunda posibilidad de entrada la tenemos en el rompimiento de la resistencia que nos dio el máximo del primer impulso. Esta es la zona que definitivamente nos confirma el segundo impulso. El stop lo vamos a situar por debajo de la resistencia que en ese momento se ha convertido en soporte. O sea, esta es la entrada que yo buscaría. Primer impulso, máximo, retroceso. Aquí comienza el segundo impulso. Esta es la base real. Entonces, en el momento que se llega a esta zona de máximo del primer impulso, busco mi entrada en el rompimiento. Aquí. Un tick por encima. Y mi stop, yo personalmente lo situaría aquí. Aquí estaríamos hablando de un tick, 2 ticks, 3 ticks por debajo de la zona de resistencia. Pongo un tick por encima mi entrada, estaríamos hablando de un stop de 4 ticks. En este caso estoy arriesgando un punto entero que serían $50. Pero evidentemente mi objetivo va a ser intentar coger pues, todo el recorrido del segundo impulso. Estaremos arriesgando uno para ir por lo menos a por mínimo 2 o 3 veces lo que he arriesgado. Bien. Por último nos queda la última posibilidad,
que es la que se dé un tercer impulso. En el caso de que se dé el retroceso en el segundo impulso y que no supere el 61,8% de Fibonacci para posteriormente superar la resistencia del máximo del segundo impulso, es decir, romper la resistencia situada en 2136,25, estaremos en dicho tercer impulso. Es decir, el máximo del segundo impulso lo tenemos aquí, y aquí tenemos en el retroceso del segundo el nacimiento de lo que sería el posible tercer impulso, que se confirma cuando se da esta zona de rompimiento. Cuando ya se rompe esta resistencia, ya sí estamos hablando de un tercer impulso, ¿bien? Que llegaría hasta esta zona. ¿Bien? En este movimiento tenemos dos posibilidades de entrada. El primero lo tenemos en el entorno de 2126, aquí, que al igual que en las otras entradas, cuando hace el segundo impulso, el retroceso, aquí se da un lateral, aquí se da una resistencia, pues cuando esta resistencia sea superada, aquí un tick por encima podría buscar mi primera entrada, protegiéndome siempre por detrás, por debajo. Bien, y luego la segunda posibilidad, pues la tenemos en el rompimiento de la resistencia que nos dio el máximo del segundo impulso. O sea, es la zona que nos confirma el tercer impulso. Es decir, lo que hemos dicho antes, esta es la zona. Máximo del segundo impulso, retrocede, nacimiento, o sea, posible, digamos, nacimiento de lo que sería el tercer impulso, que se confirma ese tercer impulso cuando esta resistencia se es superada, se es rota. Aquí ya sí estamos hablando de un tercer impulso. Pues bien, pues igual que antes, entro un tick por encima y me protejo por debajo. Aquí, pues, arriesgando pues, bueno, un punto aproximadamente. ¿Qué quiero arriesgar más? Pues bueno, pues en vez de ponerme en esa zona, pues en vez de ponerme aquí, ¿vale? Arriesgando a lo mejor, que te digo yo, un punto, que son 4 ticks, digo, bueno, pues voy a ponerme por aquí por debajo. Voy a arriesgar el doble. Bueno, ya depende un poco de la gestión monetaria de cada persona y de la cuenta que tenga. Aquí a lo mejor está arriesgando 6 o 8 ticks, que son pues punto y medio o 2 puntos, pero evidentemente esta persona estaría dispuesta a ir a por mínimo lo mismo. Sería una relación 1 a 1 en esta subida, aprovecharla entera o aprovechar una parte para, por lo menos, tener una buena relación de riesgo. Y ya por último, sobre esta actuación, el primer, segundo y tercer impulso, pues bueno, podemos ver la estructura completa, ¿vale? Como vemos, recordemos, tenemos aquí el primer impulso, aquí trazamos nuestro Fibonacci, el retroceso del primer impulso lo hizo al 61%, recuerda que si este retroceso hubiera alcanzado el 61%, sería el mínimo, o sea, lo máximo que este retroceso se podría haber dado para considerarlo primer impulso. Si este retroceso alcanza el 61%, lo rebasa y llega, por ejemplo, al 76%, ya no hubiéramos hablado de un primer impulso, hubiéramos hablado de una formación de un lateral. Entonces el primer impulso desaparece en ese punto que estábamos hablando. Pero en este caso se da el 38, rebota a la perfección, se alcanza el máximo de un segundo impulso, rebota, aquí también llega al 38%, lo mismo. Si hubiera llegado al 61, lo hubiéramos seguido considerando segundo impulso, que atraviesa el 61% y llega al 76 o 100, pues ya no estaríamos hablando de eso. Bien, entonces, en este caso, si lo ha hecho, llega al 38, rebota y aquí ya se ha formado la estructura completa del primer, segundo y tercer impulso. Es importante siempre ir trazando nuestro Fibonacci. Evidentemente, todos los métodos de actuación que hemos explicado, los tres impulsos alcistas, los vamos a aplicar en el caso de que nos encontremos ante una tendencia bajista. De igual forma, hay un primer impulso, un retroceso, segundo impulso, retroceso, tercer impulso, y luego ya las correcciones A, B y C al alza. Y ya hemos llegado al punto en el que vamos a ver lo que es la entrada en los segundos impulsos, lo que desde mi punto de vista y para mí, pues es el movimiento que yo siempre intento buscar. Como ya sabemos, dentro de una tendencia principal tenemos tendencias secundarias. En cada una de ellas se van produciendo impulsos. Y dentro de esos impulsos vamos a ver cómo actuaríamos en esos segundos impulsos. En el gráfico podemos ver dos ejemplos, uno alcista y otro bajista. La actuación es la misma en ambas. Como vemos, una vez se da el primer impulso, se produce un pequeño retroceso, pequeñísimo. En este caso el retroceso se da con una sola vela.
Si fuera de 2 velas, a mí personalmente me da más seguridad. Pero bueno, con una lo vamos a hacer igualmente. O sea, la entrada la realizaríamos en el caso de la entrada alcista. O sea, ¿vale? Este gráfico, que es el gráfico alcista. La entrada haríamos un tick por encima del rompimiento de la vela de retroceso. O sea, aquí hace un primer impulso, vela de retroceso, pues marco la zona esta, el máximo, pues hago aquí un tick por encima de esta vela. Esa es mi entrada. Mi stop, lo vamos a dibujar mejor. Mi entrada la hago un tick por encima y mi stop quedaría dibujado, o sea, lo situaríamos por debajo del pabilo de esa vela de retroceso. Es decir, aquí vamos a situar nuestro stop. Aquí estaremos hablando aproximadamente también de un punto, porque aquí tenemos un tick, 2 tick, 3 tick, 4, 5, estaríamos hablando de 4, 5, 6 tick, de más o menos de espacio. Evidentemente, si arriesgamos esto, es para al menos arriesgar mínimo lo mismo. Pero en este caso vamos a intentar ir por una relación de 2 a 1, incluso de 3 a 1. Bien. Por lo que digo que hay que tener en cuenta la gestión de nuestro stop. O sea, no es lo mismo que el tamaño de la vela de retroceso sea de este tamaño a que si fuera de este. Entonces, la entrada habría que considerarla, porque en vez de poner este stop debajo de este pabilo, hubiera que ponerlo debajo de este. La relación de riesgo y ganancia sería bastante grande, o sea, bastante peligrosa. O sea, no sería una entrada a considerar, pero en este caso una vela pequeñita, de unos 4 ticks, pues una vela bastante buena, ¿no? Todo lo que no sea superar los 6 ticks, yo lo considero buena entrada, ¿no? Para entrar. En el caso de la entrada en tendencia bajista, aquí la tenemos, aquí se da un primer impulso, y un segundo impulso. Bueno, aquí tenemos la vela de retroceso, pues de la misma forma, un tick por debajo de la zona de rompimiento. Nuestro stop, pues a priori debe quedar por esta zona. Insisto, si tu gestión monetaria es más ajustada, pues debes considerar si esta distancia es adecuada para ti. Porque, por ejemplo, aquí el tamaño de esta vela es de unos 6 ticks. A lo mejor esta no puede asumirla, pero sí puede asumir una más pequeñita como esta. O a lo mejor sí puede. O sea, todo al final va en función del tamaño de la cuenta. Pero que la entrada correcta y el método de actuación ideal es este. Un tick por debajo de la zona de rompimiento y nuestro stop situado por esta zona. Dicen que en el trading es una disciplina de alto riesgo. Pues bien, yo discrepo por completo de ello, ya que el trading, o sea, en el trading el riesgo lo controlo yo. Si no fuera por ello, pues yo no osaría introducirme en una disciplina en la que ese riesgo pues, fuera tan alto y no fuera controlable. Todo esto es gracias a los stops. Es un concepto clave en el trading que vamos a detallar un poco más. El stop de pérdida. El stop de pérdida ya hemos hablado antes, cómo lo voy ubicando, o sea, ya más o menos te hace una idea, y ya lo he dicho anteriormente, o sea, el stop es la herramienta más potente que puede tener un trader. Esto nos va a permitir defendernos del mercado. Supone la orden contraria a la primera que pusimos en el mercado. Por tanto, es la que nos va a permitir salirnos del valor en el caso de haber tomado la decisión errónea en el mercado. Bien, si yo compro, puedo poner una orden en contra, que es la de vender. O si yo vendo, puedo poner una orden en contra, que es la de comprar. El caso es que es parar esa entrada. Un trader decide dónde entrar tras analizar técnicamente el mercado, pero en ese momento sabe también dónde salir con beneficios y hasta dónde está dispuesto a asumir las pérdidas. Una forma de determinar el stop es basándose en la acción del precio. Y esto puede ser tan simple como fijarlo 1 o 2 ticks más allá del mínimo máximo de la barra anterior. Lo hemos explicado antes. Después de un impulso hay una vela de retroceso. Entonces mi zona de rompimiento es esta. Aquí hago mi entrada. Mi stop va aquí. Ahora, en este ejemplo, cuando una resistencia deja de serlo y pasa a ser soporte o suelo de mercado, es decir, resistencia, cuando ya se rompe, esto pasa a ser un soporte a partir de aquí. Tiene todo el sentido del mundo que si decidimos entrar en compra, la protección del stop esté por debajo de la hora soporte. O sea, hay pocas posibilidades de que nuestro stop sea alcanzado, ¿no? Si yo hago aquí una entrada
en compra, mi stop lo sitúo por detrás de esta línea roja, que es la línea de resistencia. Lo más lógico es que esta zona sea respetada del precio de rebote. Si yo pongo aquí mi stop bien pegadito a 1 o 2 ticks, estaría arriesgando poquísimo. Un consejo, no ponga un stop mental. Es decir, no caiga la tentación de no poner el stop de pérdida. Y tú quieras asumir mentalmente que en el caso de que el precio retroceda, pues tú lo vas a poner. Pues mira, va a caer en la trampa de que si el precio retrocede de esa zona, piensas que el precio se va a dar la vuelta a tu favor. Y si no es así, y el precio baja y sigue bajando, créeme, es que el pánico te puede paralizar y la cuenta empieza a caer en negativo, pero vamos, sin parar. No uses estos mentales, no paran los movimientos del precio. Recuerda, un buen trader debe cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. El stop de beneficios, también conocido como break-even, es una forma recomendable de manejar los stops una vez que estemos dentro de una operación e irlos ajustando conforme la operación vaya progresando. Un ejemplo, si estamos dentro de una operación a favor de la tendencia y la operación avanza a nuestro favor, podemos ir haciendo un trailing stop, que es ir ajustando la posición de stop para amarrar ganancias, conforme va avanzando el precio. Y una forma recomendable de hacer esto es irlo poniendo un tick más allá de la vela anterior cada vez que se crea una vela nueva. Os voy a poner un ejemplo de una operativa que tengo ahí guardada, la he puesto aquí, donde aquí tengo, bueno, yo aquí decido hacer una entrada tras un rompimiento de esta zona lateral y la hago un tick por encima de dicha zona. Bien, lo acercamos un poquito y lo vamos a ver mejor. Bueno, yo mi stop lo tengo situado por debajo de lo que es la zona de resistencia, de esta zona de soporte que yo he marcado, pero por si acaso la rompe, porque puede pasar, me voy más allá y la pongo un tick por debajo de la última vela. ¿Vale? Yo me pongo un tick por debajo de esta vela por si el precio le da por bajar. Y yo me mantengo. ¿Vale? Aquí el precio no lo ves en dólares, ahora mismo está puesto en tick, ¿no? O sea, cada 0,25 es un tick. Ahora mismo está en la zona que arranco, que he puesto mi entrada, por eso está en 0. Si avanza o retrocede, lo hará en 0,25. Ahí irá sumando o restando. Bueno, vamos a ver cómo va actuando. Lo voy pasando porque esto es una operativa que se midió pues, en una media hora de duración, ¿vale? Pero bueno, finalmente la ganancia pues mereció la pena. Vamos a avanzar un poco. A ver lo que hace. Bueno, aquí el precio avanza un poco. Quiere retroceder. Insisto, recordad, esta es mi zona de entrada. Vamos a seguir avanzando. Vale, el precio parece que se quiere ir a mi favor. Mi entrada la hice en 2088,75. Ahora mismo estoy un punto por encima. ¿Vale? En 2089,75. Estos son 50 dólares. Vamos a seguir avanzando. Mira mi stop donde está. Antes estaba un tick por debajo de esta vela. Lo he ido subiendo un poco. Ahora mismo está situado a 5 ticks. ¿Vale? Estoy asumiendo una pérdida de 62 dólares con 50. Vamos a avanzar. Mira, esto ya lo he puesto en dólares, ¿vale? Ya no está en puntos. Vamos a ver el momento. Voy a retroceder. Bien, vamos a ver en qué punto voy subiendo mi stop. Mira, ahora mismo mi stop que estaba aquí lo he ido subiendo. Ahora mismo se encuentra en 2088. Está a 3 ticks de mi zona de entrada. O sea, estoy asumiendo ahora mismo 3 ticks de pérdida, que son 37 dólares con 50. Yo quiero ver que el precio siga avanzando. Para este stop pasarlo por lo menos a beneficio. Y si el precio se da la vuelta, por lo menos no perder. Bueno, vamos a avanzarlo muy poquito. Mi stop lo mantengo. Estoy esperando a que esta vela muera. A ver si muere en esta zona de aquí. Por lo pronto ya lo he subido un tick por encima de mi zona de entrada. O sea, ahora mismo si el precio se diera la vuelta, lo peor que puede ocurrir es que me vaya con 12,50 dólares de ganancia. Es lo peor que puede ocurrirme. O sea, ya ahora mismo en esta operativa ya no pierdo. Es lo bueno que tiene un stop de beneficio. Llega un momento en que si veo que el precio va corriendo a mi favor, me protejo aquí en beneficio y bueno, si por desgracia me equivoco o no hago una buena previsión,
pues bueno, por lo menos en esta operativa no voy a perder. Con ese tick, pues ya por lo mínimo estoy cubriendo mi comisión del broker, ¿no? Con esta entrada y aún así algo me sobra. Pero vamos a ver cómo sigue progresando esta operativa. La pasamos un poquito. Esta vela parece que quiere retroceder. Es lo que pasa. Lo lógico sería que aquí hubiera un retroceso, porque cada vez que, como hemos dicho, se rompe una zona de resistencia, lo lógico es que aquí haga un break-even para después irse para arriba. Bien, vamos a avanzar un poquito. Fijaros, 112,50. Lo lógico sería un retroceso. Avanzamos. Sigo protegiéndome un tick por encima de la zona de entrada. Avanzo. Sigo avanzando. Yo podría haberme salido ya con beneficio. O sea, yo podría haber cerrado esta orden. Pero bueno, aguanto esa operativa y arriesgo. Retroceso. Lo que hemos dicho ya se está dando. Está a un punto de donde yo he puesto mi stop de beneficio. Avanzamos. Yo lo que espero es que cuando esta vela muera, empiecen a nacer otras velas en la dirección que yo sigo y este stop empezará a moverlo en dirección a mi favor. Esta vela, a ver lo que hace. Vale, se quiere ir a mi favor. Mi stop, seguramente empezamos a moverlo. Lo vamos a mover. Ya lo he subido. Otro tick max. O sea, lo tenemos ahora mismo en 2089,25. Ahora mismo no lo estoy subiendo algo más incluso. O sea, de 2088. Ahora mismo estoy protegido con 4 ticks. O sea, en el peor de los casos, me voy con una ganancia de $50. Es lo peor que puede pasar. Me sigo subiendo. He subido a un punto mi stop. ¿Vale? O sea, si el precio se diera la vuelta, estoy con 2 puntos, estoy 2 puntos por encima de mi zona de entrada. O sea, lo peor que puede pasar es irme con $100 de beneficio, ¿no? A pesar de que el precio va a favor, pero mi intención es ir subiendo este stop acompañando esa entrada. Vamos a seguir avanzando. Ya mi stop lo he subido. Lo he subido a 2091,75. Estoy ahora mismo en 12 tick de stop. Es decir, lo peor que puede pasar es irme con una ganancia de $150. Si esta vela quiere seguir progresando, pues seguiré subiendo. Pero no renuncio a ganar más, ¿no? Pero bueno, por lo menos en este caso me estoy protegiendo con una buena ganancia en un tiempo pues, bastante considerable. Vemos que el precio va subiendo, $187, 175. Yo sigo aguantándome. Ya estoy muy cerca, pero ya me da igual. Ya si pierdo, en este caso no pierdo, ¿no? Gano. Lo peor que puede pasar es irme con una ganancia de $150, pero bueno, estoy tomando un riesgo ya pegadito, porque digamos que ya me da igual, porque ya he ganado dinero que considero bueno. Y bueno, si al final el precio se quiere ir para arriba, pues mejor, aprovecharemos. Pero si no, pues me iré muy contento. Fíjate, $200. Lo suyo hubiera sido que esta vela hubiera muerto por aquí y hubiera seguido subiendo. Pero esta vela no quiere subir y tiene toda la pinta de tocar mi stop. Pero toda la pinta. Vamos a verlo. La toca. Finalmente hice mi entrada aquí. Hice el retroceso, subió. Y bueno, aquí pues finalmente pues me he ido con una ganancia de $150. Bueno, bastante bien, ¿no? Por último, vamos a ver los objetivos. En general, cuando tenemos el movimiento del precio dentro de un rango relativamente pequeño, debemos buscar cerrar la posición completa en un recorrido proporcional al rango, cuando por lo menos nos ofrezca un punto de ganancia.
Cuando el rango es grande, debemos intentar tomar por lo menos una parte de la operación con un punto y el resto dejarlo correr hasta que se acerque al otro extremo del rango. Un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Y asegurando. Ya cuando tenemos las tendencias claras, debemos intentar dejar correr toda la posición. Cuando fijamos nuestro stop un tick más allá del máximo o mínimo de la vela anterior, nuestro objetivo debe ser al menos la misma distancia a la que hemos situado el stop, aunque lo ideal sería el doble, ¿no?, de esa distancia, ¿no?, en esa relación, ¿no? En este caso, aquí hay un ejemplo de una entrada. Hemos ido con una relación de 1 a 1, es decir, hemos ido por un objetivo de un punto, $50, para asumir un riesgo de otro punto. Bien, es cierto que podíamos haber ido por un objetivo mayor en esta operación y perfectamente podíamos haber dejado correr el precio, hasta al menos coger el doble del objetivo que hemos alcanzado. Aquí hay un punto de distancia y aquí asumo un punto de pérdida. Aquí, pues, finalmente se alcanza el objetivo, que son un tick, 4 ticks, un punto, son $50.